Dicen que hubo una época en donde todo brillaba, pero no todo era oro. Detrás de un apellido poderoso, un romance intenso y una mudanza que parecía promesa, se escondía una historia que terminó en silencio, miedo y una verdad incómoda. Esta no es solo una historia de amor malentendido. Más que rumores, es una tragedia que muchos prefirieron no contar completa. Sean bienvenidos a su canal. Y sin más, ahora sí, vámonos a lo que te truje, chincha. A ver, amigos, para entrarle bien a esta historia, hay que empezar por el apellido, porque en aquellos años no todos los apellidos valían lo mismo, ni de chiste. No era lo mismo ser un Pérez cualquiera que un Góngora, y mucho menos un Soler. En el México de esa época, el apellido abría puertas, cerraba bocas y en muchos casos definía hasta dónde podía llegar la verdad. Y el de los Soler, híjole, ese pesaba como losa. Decir Soler en el cine mexicano no era cualquier cosa. Era como decir, aquí hay poder, aquí hay historia, aquí no cualquiera se mete. Era un apellido que imponía respeto automático, de esos que no necesitaban gritar para hacerse notar. Bastaba mencionarlo para que muchos se cuadraran, bajaran la voz o pensaran dos veces antes de opinar. Fernando Soler, Andrés Soler. Nombres grandes, nombres de peso, de esos que no necesitaban presentación ni aplauso de cortesía. Ellos eran figuras fuertes del cine, hombres de carácter, de trayectoria sólida, de fama bien trabajada. No llegaron de la nada ni por suerte. Se hicieron a base de disciplina, talento y una imagen que parecía intocable. Para el público, la familia Soler era casi un ejemplo. Éxito, talento, unión, respeto. Una familia fuerte, bien plantada, sin escándalos visibles, sin chismes que los persiguieran en los periódicos. Una familia como Dios manda, o al menos, eso era lo que se veía desde la butaca del cine o desde la revista de espectáculos. Pero ya saben cómo es esto. Una cosa es lo que se ve y otra muy distinta a lo que se vive. Porque dentro de esa familia tan sólida, había alguien que no encajaba del todo en ese molde. Mercedes Soler, la hermana, la que casi no aparecía, la que no buscaba reflectores ni portadas, la que no soñaba con ser estrella ni con andar de estreno en estreno presumiendo vestido. Mercedes quería otra cosa, algo mucho más sencillo, algo que visto con el tiempo terminó siendo lo más peligroso de todo. Quería una vida tranquila, una casa, un amor, paz, nada más. Mercedes era de perfil bajito, tranquila, culta, más de casa que de fiesta. Mientras sus hermanos se movían como peces en el agua entre estudios, cámaras y reflectores, ella prefería la calma, la rutina, lo cotidiano. No le interesaba el ruido del medio ni el brillo constante. Y quizá por eso, cuando el amor se le presentó, no lo cuestionó tanto. Porque cuando alguien quiere paz, se aferra con fuerza a quien promete dársela. Y Mercedes creyó en eso. Creyó en el amor bonito, en el amor protector, en ese amor que te hace sentir acompañada y segura. Y ojo, creer en el amor no tiene nada de malo. El problema siempre es con quién. Porque no todos los que se presentan como príncipes vienen con intenciones limpias. Algunos vienen bien vestidos, bien hablados, pero con el colmillo torcido. Y al principio no se nota. Al principio todo parece normal, incluso bonito, pero poco a poco empiezan a aparecer cosas que no cuadran. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse rara. Porque aunque al inicio todo parecía marchar bien, ya había gente que no estaba del todo convencida. Miradas que se cruzaban, comentarios bajitos, ese sentimiento incómodo que no sabes explicar, pero que te dice, algo aquí no me gusta. El clásico, no sé qué es, pero algo no está bien. Pero ya saben cómo es esto cuando alguien está enamorado. Las alertas se apagan solitas. Uno justifica, minimiza, se convence de que todo va a mejorar. Y además, no era cualquier familia. Era la familia Soler. Y cuando tienes un apellido tan grande, muchas veces prefieres no hacer ruido, no armar escándalo, no meterte de más en la vida personal, aunque algo huela mal desde lejos. Porque nadie quiere ser el que provoque un problema dentro de una familia tan respetada. Nadie quiere ser el aguafiestas. Nadie quiere cargar con la culpa de exagerar. Y así, poco a poco, el silencio se vuelve costumbre. Así que Mercedes siguió su camino,
convencida de que el amor todo lo podía, de que con paciencia, comprensión y cariño todo se podía acomodar. Mientras tanto, sin que ella lo supiera, la historia que terminaría rompiendo a los Soler ya estaba avanzando, paso a paso. Y lo más inquietante de todo es que esta tragedia no empezó con golpes ni con gritos. No empezó con escándalos ni con amenazas abiertas. Empezó con palabras bonitas, con promesas, con la ilusión de una vida tranquila. De esas promesas que suenan tan bien hasta que se convierten en una trampa. Y apenas estamos calentando motores, amigos. Porque lo que viene después es cuando aparece de lleno el personaje que muchos creyeron un gran amor y que terminó siendo la puerta de entrada al infierno. Y aquí se las dejo, sin adornos. ¿Cuántas veces alguien se mete en una relación sin tener idea del hoyo en el que se está metiendo? ¿Y cuántas veces el apellido, las apariencias y el qué dirán terminan pesando más que el bienestar de una persona? Ustedes díganme qué piensan. Los leo en los comentarios. Y amigos, aquí es donde entra en escena el personaje que lo cambió todo. Porque dicen que el amor llega cuando menos lo esperas. Pero casi nunca dicen que a veces llega disfrazado. A Mercedes se le cruzó en el camino Alejandro Sanguerotti, un actor argentino de esos que no pasan desapercibidos. De los que entran a un cuarto y, sin decir mucho, ya están llamando la atención. Mirada intensa, verbo encendido, palabras bien escogidas y esa actitud pasional que, para muchos, resulta irresistible. Alejandro tenía el típico aire de artista intenso, medio atormentado, medio romántico, como sacado de una película. De esos que parecen profundos, sensibles, interesantes. Y Mercedes, que no estaba acostumbrada a este tipo de atención tan directa, tan insistente, cayó redondita. Porque cuando alguien te mira como si fueras el centro del universo, es bien fácil confundirte. El romance avanzó rápido, demasiado rápido. De esos noviazgos que no caminan, corren. Salidas constantes, llamadas largas, promesas dichas con seguridad, planes de vida armados en servilletas. Todo iba a velocidad turbo. Y antes de que alguien pudiera sentarse a pensar con calma, ya estaban hablando de matrimonio como si fuera lo más natural del mundo. Para Mercedes, Alejandro era justo lo que siempre había buscado. El hombre que la escuchaba, que parecía entenderla, que le prometía una vida lejos del ruido del cine, lejos del peso del apellido Soler. Él le hablaba de empezar de cero, de formar algo propio, de una vida tranquila, sin presiones, sin reflectores. Y eso, para ella, sonaba a gloria. Mercedes quería creerle, necesitaba creerle. Porque cuando alguien te pinta un futuro sereno, sin conflictos, sin exigencias, uno se aferra con uñas y dientes. Y más cuando vienes de una familia donde todo es expectativa, imagen y apellido. Alejandro se presentaba como el escape perfecto. Pero mientras Mercedes flotaba en su nube, no todos estaban igual de convencidos. Fernando y Andrés, sus hermanos, empezaron a notar cosas que no les gustaban nada. No fue algo inmediato ni escandaloso. Fueron detalles, actitudes raras, cambios de humor repentinos, comentarios incómodos. Esos focos amarillos que no sabes explicar bien, pero que te hacen levantar la ceja. Dicen que lo veían como un tipo de mecha corta, medio manipulador, de esos que siempre quieren tener la razón y controlar la conversación. No era una desconfianza exagerada. Era más bien ese presentimiento que te aprieta el estómago, aunque no tengas pruebas claras. Pero claro, ¿cómo le dices eso a tu hermana cuando está enamorada hasta los huesos? Mercedes defendía su relación con todo. Decía que Alejandro era incomprendido, que tenía carácter fuerte pero buen corazón, que solo necesitaba cariño y paciencia, que con amor todo se podía arreglar. Y esa frase, híjole, esa frase ha sido la antesala de muchas tragedias. Porque creer que el amor va a cambiar a alguien que no quiere cambiar es jugar con fuego. Y aún así, la boda se dio. Rápida, casi de golpe, sin dar tiempo a que nadie procesara del todo lo que estaba pasando. Y con ese sí, acepto, Mercedes creyó que por fin había encontrado su lugar en el mundo, que ahora sí venía la calma. Lo que no sabía era que sin darse cuenta acababa de cerrar la puerta por dentro, porque una vez casada, ya no solo era una mujer enamorada, ahora estaba atrapada en una historia que iba a salirse de control, una historia donde las promesas iban a pesar menos que el carácter, donde el amor iba a dejar de ser refugio
y empezar a convertirse en jaula. Y mientras los Soler trataban de convencerse de que todo estaba bien, el ambiente ya se sentía raro. Como cuando sabes que algo no va a terminar bien, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. El supuesto príncipe azul ya estaba dentro de la familia, y el reloj empezó a correr, aunque nadie quisiera aceptarlo. Y digan ustedes, siendo honestos, ¿cuántas veces las familias detectan el peligro, lo sienten en el aire, pero prefieren no meterse para no causar problemas? ¿Y cuánto puede cambiar una persona después de casarse? ¿Para bien o para mal? Aquí los leo, porque esta parte de la historia todavía tiene mucha tela de donde cortar. Y antes de seguir, déjenme preguntarles algo. Si esta historia ya les está moviendo el estómago, no se vayan, porque lo más fuerte todavía no llega. Suscríbanse, dejen su like y cuéntenos en los comentarios si alguna vez han visto una relación que desde fuera ya olía mal. Porque lo que viene después en esta historia ya no tiene vuelta atrás. Y miren, aquí es donde la historia deja de ser romántica y se vuelve inquietante de verdad. Porque después de la boda, cuando la emoción bajó tantito y la rutina empezó a sumarse, Alejandro le propuso a Mercedes algo que sonaba lógico, pero que terminó siendo una pesadilla: irse a vivir a Argentina. Según él, allá podían empezar de cero, lejos del apellido Soler, lejos del ruido del cine mexicano, lejos de todo. A Mercedes la idea no le sonó mal. Al contrario, pensó que ese cambio podía ser justo lo que necesitaban: un nuevo comienzo, una vida más tranquila, sin presiones. Lo que nunca imaginó es que ese nuevo comienzo era en realidad un encierro. Ya instalados en Buenos Aires, las cosas empezaron a cambiar, y no poquito. Alejandro dejó de ser el galán atento y se transformó en otra persona, más controlador, más explosivo, más celoso. Empezó con cosas pequeñas, preguntas incómodas, reclamos sin sentido, enojos por cualquier detalle. Cosas que uno al principio intenta justificar, que si está estresado, que si el trabajo, que si el carácter fuerte. Pero luego vino lo grave. Alejandro ya no la dejaba salir sola. Le gritaba, la vigilaba, le revisaba todo. Y cuando se enojaba en serio. De esos corajes que te dejan helado aunque no te toquen. Mercedes empezó a darse cuenta de que algo estaba muy mal. Pero ya estaba lejos de casa, lejos de su familia y completamente sola. Y aquí viene una de las partes más duras de esta historia. Porque según se cuenta, Mercedes empezó a mandar cartas a escondidas a su hermano Andrés. No llamadas, no visitas. Cartas, escritas con miedo, escritas con cuidado, como si temiera que alguien las encontrara. En esas cartas, Mercedes contaba lo que estaba viviendo. Decía que Alejandro se había vuelto un hombre violento, que la controlaba todo el tiempo, que no la dejaba ni respirar tranquila. Hablaba de gritos, de encierros, de discusiones que terminaban con ella llorando, temblando, sin saber qué hacer. Pero hubo una frase, una sola frase, que puso a todos a temblar. En una de esas cartas, Mercedes confesó algo que hoy sigue poniendo la piel de gallina. Me amenaza. Me dice que si intento dejarlo, no saldré viva de esta casa. Imagínense leer eso de tu propia hermana. Imagínense saber que está atrapada en otro país, con un hombre inestable, violento, y que literalmente teme por su vida. Porque ya no era una mala relación. Ya no era un matrimonio complicado. Era una situación de peligro real. Desde ese momento, la preocupación en la familia Soler se volvió constante. Pero no era tan fácil intervenir. Alejandro la tenía vigilada, controlaba todo. Mercedes vivía prácticamente encerrada. Cada intento de hablar con alguien era un riesgo. Cada palabra mal dicha podía provocar una explosión. Y mientras tanto, por fuera, todo seguía viéndose normal. No había escándalos, no había titulares, no había denuncias. Solo una mujer atrapada y una familia que empezaba a darse cuenta de que el supuesto príncipe azul se había convertido en un carcelero. Y aquí viene lo más duro. Mercedes ya sabía que esa relación no tenía arreglo. Ya entendía que el amor no iba a cambiar nada. Y cuando una persona llega a esa conclusión, es cuando toma la decisión más peligrosa de todas: irse. Pero irse, en ese contexto, no era tan fácil. Y lo que hizo después fue jugarse la vida. Díganme, ¿cuántas cosas más vivió Mercedes que nunca se atrevió a escribir en esas cartas? ¿Qué tan aterrador debe ser darte cuenta de que la persona que amas
es también la que más peligro representa. Y miren, después de vivir todo ese infierno en silencio, Mercedes llegó a una conclusión que le partió el alma, pero que ya no podía evitar. Tenía que irse. No había arreglo. No había terapia, ni promesas, ni ahora sí voy a cambiar. Nada. Ella ya sabía que quedarse ahí era ponerse en riesgo todos los días. Así que en diciembre de 1970, con el miedo metido hasta los huesos, Mercedes tomó una decisión enorme. Pidió el divorcio. Y lejos de traer calma, eso fue como echarle gasolina al fuego. Alejandro estalló. Se puso peor, más violento, más agresivo, más fuera de control. Como si la idea de perderla le hubiera detonado algo muy oscuro. Desde ese momento, Mercedes entendió que ya no bastaba con querer irse. Tenía que escapar. Y hacerlo sin que él se enterara, porque si Alejandro sospechaba algo, las cosas podían terminar muy mal. Así que todo lo empezó a planear en secreto, con ayuda de sus hermanos, a través de mensajes y acuerdos discretos. Dicen que Mercedes actuaba como si todo estuviera normal, pero por dentro ya estaba contando los días. Escondió maletas, guardó documentos, protegió su pasaporte como si fuera oro puro. Cada pequeño movimiento lo hacía con cuidado, como quien camina sobre vidrio, porque cualquier error podía delatarla. El plan era claro: regresar a México, volver a casa, volver con su familia, salvarse. Incluso ya tenía la fecha marcada en la cabeza, el 15 de febrero de 1971. Ese día tenía que subir a un avión y dejar atrás todo ese horror. Para ella, ese boleto no era un simple viaje, era su salida, su respiro, su última oportunidad. Pero aquí es donde esta historia se vuelve todavía más cruel. Porque cuando todo parecía listo, cuando ya estaba a nada de lograrlo, Alejandro descubrió el plan. Nadie sabe exactamente cómo. Tal vez una llamada interceptada, un descuido, una maleta fuera de lugar. El punto es que él se enteró. Y cuando Alejandro se dio cuenta de que Mercedes pensaba irse, la cosa se puso fea. Muy fea. Los reclamos se volvieron amenazas. Las discusiones, gritos. El ambiente en ese departamento se volvió irrespirable. Ya no era solo control. Era rabia. Era miedo. Era una tensión que se podía cortar con cuchillo. Mercedes, aún así, trató de mantenerse firme. Aguantó. Esperó. Tal vez pensó que podía resistir solo unos días más. Pero el tiempo empezó a jugarle en contra. El día del vuelo llegó y ella no logró salir. Algo pasó. Algo se interpuso. Algo la detuvo. El 15 de febrero pasó y Mercedes seguía ahí. Y cuando un plan de escape falla en una relación así, las consecuencias suelen ser devastadoras. Porque Alejandro ya no solo sabía que Mercedes quería irse, sabía que estaba dispuesta a perder el control con tal de no dejarla ir. Y ahí, justo ahí, es donde esta historia entra en su parte más oscura. Porque lo que ocurrió después ya no fue una amenaza. Ya no fue una discusión. Fue el final. Ahora yo les pregunto, ¿quién o qué delató el plan de Mercedes justo cuando estaba a punto de salvarse? ¿Qué pasó dentro de ese departamento cuando Alejandro supo que ella ya no pensaba quedarse? Y bueno, aquí es donde la historia se vuelve pesada de contar, porque ya no hablamos de sospechas, ni de rumores, ni de miedos escritos en cartas. Aquí hablamos de la noche en que todo se salió de control, la noche en que Mercedes dejó de tener salida. Era el 16 de febrero de 1971, un día después de la fecha en la que Mercedes debió haber estado en un avión rumbo a México. Un día después de la esperanza. Un día después del plan que nunca se concretó. En ese departamento de la colonia Recoleta, el ambiente estaba cargado, espeso, como cuando sabes que algo va a estallar, pero no sabes exactamente cuándo. Dicen que desde temprano hubo tensión, silencios incómodos, miradas duras, palabras cortantes. Alejandro sabía que Mercedes quería irse, sabía que había planeado escapar, y eso lo tenía completamente fuera de sí. Para él no era solo una separación, era una traición, una pérdida de control. Y cuando una persona así siente que pierde el control, pasan las peores cosas. Esa noche, los vecinos empezaron a escuchar ruidos. Primero gritos, luego discusiones cada vez más fuertes. Después, sonidos secos, golpes contra la pared,
objetos rompiéndose. No era una pelea cualquiera, era un caos, era miedo, era desesperación. Y aunque nadie lo vio directamente, todos supieron que algo muy grave estaba pasando ahí dentro. Los gritos de Mercedes, según se contó después, eran desgarradores. No eran reclamos, no eran insultos, eran gritos de auxilio. Gritos de alguien que sabía que su vida estaba en peligro. Vidrios rotos, muebles movidos a la fuerza, puertas azotadas. El departamento parecía una escena sacada de una película de terror, pero era real. Cuando finalmente la policía llegó y tiró la puerta, lo que encontraron fue una escena que nadie pudo borrar de su cabeza. Mercedes estaba sin vida, golpeada brutalmente. Su cuerpo mostraba señales claras de una pelea violenta. No era alguien que se había desvanecido. Era alguien que había luchado. Alejandro estaba ahí, descompuesto, llorando, con las manos manchadas, diciendo una y otra vez que todo había sido un accidente, que habían discutido, que las cosas se le salieron de las manos. La típica frase que se repite en historias así, como si con decirla bastara para borrar lo ocurrido. Pero los forenses no compraron esa versión. Al revisar el cuerpo, encontraron múltiples fracturas, golpes severos, heridas que no cuadraban con una simple discusión. Todo indicaba que Mercedes se defendió, que peleó por su vida hasta el último momento. Nada de eso tenía pinta de accidente. Y ahí, en ese departamento silencioso después del horror, se cerró la última oportunidad de Mercedes de salir con vida de esa relación. No hubo avión, no hubo regreso a casa, no hubo segunda oportunidad. Solo quedó una verdad incómoda y un escándalo que estaba a punto de explotar. Y resuelvan esta duda, amigos. ¿De verdad alguien puede creer que todo eso fue un simple accidente? ¿O esta tragedia se venía cocinando desde mucho antes sin que nadie pudiera o quisiera detenerla? Después de la noche del horror, lo que vino no fue justicia inmediata, ni titulares escandalosos, ni un juicio como muchos pensarían. No. Lo que vino fue movimiento silencioso, de ese que no hace ruido pero acomoda todo. Porque cuando hay poder de por medio, las cosas no se arreglan a gritos, se arreglan en voz baja. Los hermanos Soler no tardaron en viajar a Argentina. Fernando y Andrés llegaron con el golpe encima, con el dolor fresco, con la rabia atorada. Habían perdido a su hermana, la que menos ruido hacía, la que solo quería vivir tranquila. Y aunque el enojo estaba ahí, también estaba otra cosa, el apellido. Ese apellido que habían cuidado durante décadas, que les había costado trabajo, disciplina y reputación. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque según se cuenta, muy pronto quedó claro que dejar que todo se hiciera público podía convertirse en un escándalo enorme. Un escándalo que no solo iba a señalar a Alejandro, sino que iba a manchar a toda la familia Soler. Juicio mediático, periódicos, rumores, señalamientos. Todo eso era un riesgo. Así que empezó lo que muchos llaman el pacto de silencio. No firmado, no escrito, pero real. Contactos, llamadas, favores, influencias, gente que conocía a gente, puertas que se abrían, conversaciones que no quedaron registradas. Y poco a poco, el rumbo de la historia empezó a cambiar. El reporte oficial no habló de golpes, no habló de violencia, no habló de pelea. Lo que quedó asentado fue algo tan frío como conveniente. Insuficiencia cardíaca. Así, sin más. Sin autopsia pública, sin investigación a fondo, sin preguntas incómodas. La muerte de Mercedes quedó reducida a una frase burocrática que no explicaba nada. Y ojo, porque esto no significa que los hermanos no amaran a Mercedes. Al contrario, todo indica que la amaban profundamente. Pero en ese momento, tomaron una decisión que hoy sigue generando debate. Proteger el apellido antes que exponer la verdad completa. Tal vez pensaron que ya no había nada que hacer. Tal vez creyeron que el castigo vendría de otra forma. Tal vez el dolor los rebasó. Alejandro, por su parte, quedó libre. No pisó la cárcel. No enfrentó un juicio público. No dio explicaciones ante los medios. Oficialmente, no había cometido ningún crimen. Y así, de la noche a la mañana, el caso quedó cerrado. Como si nada hubiera pasado.
como si Mercedes simplemente se hubiera apagado. Pero cerrar un caso en papel no significa cerrar una herida, porque dentro de la familia Soler, el tema se volvió un fantasma, algo de lo que no se hablaba en voz alta, pero que estaba presente en cada reunión, en cada recuerdo, en cada silencio incómodo. Nadie necesitaba decirlo. Todos sabían que la versión oficial no contaba toda la historia. Y mientras el público seguía viendo películas, entrevistas y homenajes, detrás del telón había una verdad enterrada. Una verdad que no convenía remover. Porque removerla implicaba aceptar que el poder se usó para callar, no para hacer justicia. Aquí la pregunta cae sola, amigos. ¿Ustedes creen que fue protección o fue encubrimiento? ¿Y qué pesa más en un momento así? ¿El amor por una hermana o el miedo a ver el apellido destruido? Y miren, aunque Alejandro no pisó la cárcel, eso no significa que haya salido limpio de todo. Porque hay castigos que no se dictan en un juzgado, pero que te persiguen el resto de la vida. Y ese fue justo el que le tocó vivir después de la muerte de Mercedes. Los hermanos Soler no hicieron escándalo público, pero tampoco se quedaron cruzados de brazos. Según se cuenta, aplicaron una estrategia mucho más silenciosa y mucho más efectiva. La ley del hielo, pero en versión industria del espectáculo. Nada de amenazas, nada de golpes, simplemente cerrar puertas, una por una. Alejandro intentó seguir trabajando. Buscó oportunidades, tocó puertas en cine, teatro, radio. Y lo que encontró fue siempre lo mismo. Excusas, largas, negativas suaves pero firmes. Ahorita no, luego vemos. El proyecto ya se cayó. De pronto, ese actor que antes tenía presencia dejó de ser considerado para todo. No hubo comunicados oficiales, no hubo listas negras anunciadas. Pero el mensaje era clarísimo, no había lugar para él. El apellido Soler, ese mismo que había decidido callar el escándalo, ahora se encargaba de que Alejandro no volviera a levantar cabeza en México. Era un castigo sin cámaras, sin ruido, sin aplausos, pero devastador. Poco a poco, Alejandro se fue quedando solo, sin trabajo, sin contactos, sin futuro profesional. Su nombre empezó a desaparecer de los créditos, de los carteles, de las conversaciones. Se volvió un fantasma dentro del medio. Un nombre incómodo que nadie quería mencionar. Dicen que al final ya ni siquiera intentaba regresar. Se quedó en Argentina, viviendo una vida gris, lejos de los reflectores que alguna vez buscó. Sin fama, sin reconocimiento, sin nadie que lo defendiera. Libre, sí, pero completamente borrado. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más contradictoria. Porque para muchos eso fue justicia poética. Un castigo silencioso pero efectivo. Para otros no fue suficiente, porque Mercedes ya no estaba. Porque ninguna puerta cerrada le devolvía la vida. Porque ningún veto podía borrar lo que pasó esa noche. Mientras tanto, la familia Soler siguió adelante. Películas, homenajes, reconocimientos. El cine mexicano siguió su curso, y el público en general nunca se enteró de lo que realmente había pasado. Todo quedó guardado en conversaciones privadas, en recuerdos dolorosos, en silencios prolongados. Alejandro terminó sus días lejos, olvidado, sin que nadie hiciera ruido por él. No hubo finales trágicos ni titulares llamativos. Solo un hombre que cargó con un pasado del que nunca pudo escapar del todo. Un castigo que no aparece en ningún expediente, pero que se siente todos los días. Y aquí es donde uno se queda pensando, amigos. ¿Eso fue justicia suficiente? ¿O solo una manera elegante de barrer el problema debajo de la alfombra? ¿De verdad alguien paga por completo cuando lo único que pierde es la fama, pero no la libertad? Con el paso del tiempo, el caso de Mercedes Soler no desapareció del todo. Oficialmente sí, claro. En papeles, en reportes, en versiones públicas, todo estaba resuelto. Pero en la realidad, en la memoria de quienes estuvieron cerca, esa historia nunca se cerró. Se quedó ahí, como una espina que nadie se atrevía a sacar. Dentro de la familia Soler, el tema se volvió delicado, incómodo. Algo que no se mencionaba en reuniones, pero que estaba presente en cada silencio largo, en cada pausa rara cuando alguien preguntaba por Mercedes. No hacía falta hablarlo. Todos sabían que había una verdad incompleta flotando en el aire. Dicen que Fernando Soler, siempre tan firme, tan fuerte frente a cámaras, se quebraba cuando alguien mencionaba a su hermana. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía,
soltaba frases que dolían. Llegó a decir que Mercedes había sido la mejor de todos, la más noble, la más tranquila, y también la que tuvo el final más injusto. Y es que aunque intentaron borrar el tema, la verdad es que en los pasillos de los estudios, en las fiestas privadas, en las pláticas entre actores, la historia se seguía contando en voz baja. No como un chisme escandaloso, sino como una tragedia incómoda. De esas que todos conocen, pero nadie se atreve a repetir en público. Mercedes no murió del corazón, decían algunos. Eso fue un crimen pasional, murmuraban otros. Pero el apellido pesó más, remataban en voz baja. Y así, generación tras generación, la historia fue pasando como un secreto a medias. Nunca confirmada oficialmente, nunca desmentida del todo. Simplemente ahí, flotando entre recuerdos, rumores y silencios. Porque a veces, el silencio también es una forma de contar una historia. Solo que sin pruebas, sin justicia y sin cierre. Lo más duro de todo es que Mercedes, la mujer que no buscaba fama, terminó siendo recordada por una tragedia que ni siquiera pudo contarse cómo fue. Su lucha quedó enterrada bajo una versión cómoda. Su miedo quedó en cartas que estremecen hasta hoy. Y su nombre quedó atrapado entre el amor que creyó real y la violencia que la alcanzó. Esta historia también deja claro algo más. La época de oro no fue tan dorada para todos. Detrás del brillo, de las películas, de los aplausos, hubo vidas rotas, decisiones cuestionables y verdades que se prefirió callar. Y Mercedes fue una de esas víctimas invisibles. Y aquí es donde uno se queda pensando, sin necesidad de que nadie lo explique con palabras elegantes. ¿Cuántas historias más como esta se quedaron enterradas por el peso de un apellido? ¿Y cuántas veces el silencio fue más cómodo que la justicia? Déjeme saberlo en los comentarios. Historias como esta nos recuerdan que el silencio también mata y que no todo lo que se ve bonito por fuera lo es por dentro. Si esta historia te dejó pensando, ya sabes qué hacer. Aquí seguimos destapando lo que otros prefirieron callar. Y amigos, si esta historia les dejó un nudo en la garganta, no se queden callados. Déjennos su opinión en los comentarios. Compartan este video y díganos si creen que el silencio fue una forma de protección o una traición imperdonable. Suscríbanse y activen la campanita, porque todavía quedan muchas historias de la época de oro que no se contaron completas. Y aquí vamos a seguir sacándolas a la luz, una por una.